organiza el Instituto de Historia UC y que busca abrir el diálogo con públicos diversos. Residencias busca la reflexión y la comunicación sobre la historia más allá de la academia, y por eso nuestras actividades son gratuitas y la invitación es abierta a la comunidad en general y la transmitimos online. Desde el año 2020 hemos contado con la participación de académicos de distintas disciplinas, pero todas vinculadas a la historia. Y hay personas que asisten de manera remota desde distintos lugares que permiten el desarrollo de este diálogo amplio y diverso. Todas las presentaciones quedan luego disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. En esta segunda sesión del año 2022, hoy jueves 19 de mayo, Natalia Milanesio presentará el destape de la cultura sexual en Argentina después de la dictadura. Natalia Milanesio completó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Historia de la Universidad de Nueva York y doctora en Historia de Indiana University en Bloomington. Ha recibido diversos fondos internacionales para sus investigaciones. Actualmente es profesora visitante del programa de posgrado del Instituto de Historia UC. Entre sus publicaciones, muchas de ellas premiadas por asociaciones y academias a nivel internacional, se destaca su libro El Destape, la cultura sexual argentina después de la dictadura, publicada por Siglo XXI Editores y sobre el cual hoy nos contará. Al final de su presentación recogeremos preguntas del público. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenida Natalia. Gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a empezar con los agradecimientos por esta convocatoria. Primero al Instituto de Historia por la invitación, a Marian Ripes por la organización y la coordinación de la visita, y su extrema efectividad y paciencia en la organización, a Rafael Gaune por exactamente lo mismo, y a María Montt también por la organización de la charla. Así que muchas gracias al Instituto y a ellos tres en particular. Voy a compartir pantalla con ustedes. Me dicen si pueden ver la primer... Perfecto, la vemos muy bien. Excelente. Me gustaría comenzar la charla compartiendo con ustedes el poema de José Vicent Márquez, que abre el libro, que es un poema titulado Una utopía razonable. Márquez fue un sociólogo español especializado en sexología y que tuvo un rol fundamental en la reconceptualización de la sexología moderna después del fin de la dictadura de Francisco Franco. El poema dice así: erotizar la vida, descentrar el coito del placer genital, reconstruir el coito como cópula, airear el sexo guardado en los genitales, honrar sin embargo tus genitales como una parte aceptada de tu cuerpo aceptado, desdramatizar los asuntos sexuales sin banalizarlos, aprender a jugar y aprender la importancia del juego, hacer el amor siempre que al menos dos personas quieran, no hacer el amor cuando es otra cosa lo que se quiere hacer, hacerlo siempre con, nunca contra, separar el sexo de la procreación, pero también de la machada y la resignación, de la agresividad, la competencia o la compensación de agravios. Saber técnicas sexuales, pero haberlas olvidado, como se olvidan los libros que se aprenden bien. No hacer de la masturbación un sucedáneo del intercambio. No hacer del intercambio un sucedáneo de la masturbación. Dinamitar la edad, el tiempo usurpado por el patriarca. Hacer en la cama un lugar al humor y a la ternura. Probar a hacer el amor para conocerse, pero también probar a conocerse para hacer el amor.
olvidar para siempre las inhibiciones y los récords, no ser indiferentes al acostarse o no, sin encontrar angustia en ello. Inventar por el camino un nuevo lenguaje para hablar de esto llanamente, sin la alternancia de la pomposidad y la burla. Encontré una copia de este poema mecanografiado en el archivo de Mirta Granero, una psicóloga y sexóloga que fue parte del grupo fundador de una de las primeras organizaciones dedicadas a promover la educación sexual en las escuelas y en la formación de educadores sexuales en el país, y en 1983 del Instituto Kinsey, el primer instituto creado fuera de Buenos Aires para la capacitación de sexólogos clínicos y para el tratamiento de dificultades y trastornos sexuales. Además de tener acceso a su fabuloso archivo, entrevisté a Granero, que me contó que ella y sus colegas sexólogos utilizaban este poema para iniciar la discusión entre los asistentes a los talleres de sexualidad que se popularizaron a mediados de los 80 en la Argentina. Yo no pensé mucho más en este poema hasta tiempo después, cuando organizando mis ideas y releyéndolo en voz alta, entendí la razón por la cual había sido un efectivo disparador del debate en esos talleres entre hombres y mujeres que por primera vez tenían la oportunidad de discutir abiertamente sobre sexualidad en un ámbito público de debate y educación. En el poema Márquez separa el placer de la procreación, cuestiona la relación entre sexo, moralidad y deber, y relaciona el sexo con el bienestar, la satisfacción, la identidad, los derechos y la libre elección. Así, el poema reflejaba perfectamente los nuevos significados y representaciones sobre la sexualidad que se estaban creando y circulando en el nuevo contexto de la democracia argentina en los 80s y que fueron los componentes centrales del destape. El destape, como los argentinos llamaron al fenómeno sociocultural más importante de la democracia, fue la profunda sexualización de la sociedad y la cultura después de la caída de la dictadura en 1983. En términos cronológicos, el destape se inició tímidamente en 1981, con la dictadura debilitada pero aún en el poder, y alcanzó su apogeo en 1983 y fines de la década de los 80, cuando el escándalo y la novedad iniciales comenzaron a extinguirse. Aquí voy a introducir una idea de la antropóloga feminista Gayle Rabin, quien sostiene que el sexo es siempre político, pero que, cito, hay periodos históricos en los cuales la sexualidad es cuestionada de manera más abrupta y es politizada de manera más abierta. En estos periodos, la vida erótica es renegociada. Cierro cita. Mi idea es que la transición a la democracia en la Argentina en los 80s es un ejemplo notable de estos momentos históricos únicos de renegociación erótica de los que habla Rabin, y por ello mi libro propone examinar la compleja relación entre democracia, libertad y sexo. Mi libro plantea una pregunta clave. ¿Cómo cambiaron la sexualidad, las representaciones y los discursos sexuales con el regreso de la democracia después de años de represión, censura y autoritarismo? Al responder a esta pregunta escribí una historia de la sexualidad que analiza tanto prácticas como representaciones y se adentra en la historia de los medios y los consumos culturales, la educación y el activismo. Una idea central que propongo es que la transición a la democracia fue un momento de ruptura en la cultura sexual argentina y el motor de este proceso de cambio fue el destape. Esta es la primera historia de la sexualidad en los 80s y la primera historia del destape considerado no solo como un fenómeno mediático, sino también como un profundo proceso de transformación de las ideologías y prácticas sexuales. En relación al término destape, el libro ofrece una reconceptualización. Además de un destape en los medios de comunicación, que es como tradicionalmente se entiende al destape en la Argentina, es decir, como una sexualización de los medios, un argumento central de mi investigación es que hubo un destape de las mujeres,
un destape feminista, un destape gay y un destape lésbico, y un destape encabezado por sexólogos, educadores sexuales y expertos en salud sexual y reproductiva. Estos sectores literalmente se destaparon, haciéndose visibles a la sociedad y destapando discusiones y realidades sobre la sexualidad que estaban silenciadas y eran ignoradas. Esta historia del destape hace dos contribuciones historiográficas. Primero, es una intervención en la historia de la sexualidad propiamente dicha, es decir, a entender cómo cambió la cultura sexual en los años 80. El libro introduce nuevas preguntas y nuevos actores sociales a la historia de la sexualidad en América Latina en general y en Argentina más específicamente. Este es un campo difícil de categorizar por ser temática y metodológicamente heterogéneo, y que incluye estudios sobre la prostitución, los derechos reproductivos, las políticas sexuales del Estado y las minorías sexuales, especialmente hombres gay. En los últimos años, los investigadores de América Latina y Argentina han comenzado a indagar la relación entre sexualidad, juventud y contracultura en la década de los 60, así como la relación entre cultura sexual y política, especialmente los intentos de las derechas y los movimientos revolucionarios de controlar la sexualidad. En Argentina, en particular, han florecido nuevos estudios sobre sexualidad y mujeres en las organizaciones armadas de los 60s y 70s y sobre los crímenes sexuales de la dictadura. En este contexto, el destape ha sido un tema ignorado por los historiadores, y por tanto el libro introduce tópicos mayormente inexplorados en la historiografía de la sexualidad, tales como la relación entre medios de comunicación y sexualidad, el porno soft, las historietas eróticas, la terapia sexual, los avisos personales y los talleres de sexualidad. Así, el libro examina aspectos poco explorados por la historia de la sexualidad, como por ejemplo el sexo recreacional, la pornografía, el erotismo y el deseo sexual. El análisis demuestra que después de un periodo marcado por la brutalidad, el dolor y la muerte, la sexualidad, asociada con la vida, el placer y la satisfacción, fue un mecanismo central para la sanación individual y colectiva en el regreso de la democracia. La segunda contribución historiográfica es una intervención en la historia de la transición democrática, es decir, a entender cómo cambió la sociedad argentina a la luz de la cultura sexual. Las investigaciones clásicas de los años 80 y 90 sobre el periodo fueron particularmente realizadas desde la ciencia política y estuvieron fundamentalmente enfocadas en las prácticas electorales, la reconstrucción gubernamental, el rol y la reorganización de los partidos políticos, el surgimiento de las organizaciones de derechos humanos y los nuevos movimientos sociales. Todos estos intereses temáticos han caracterizado al campo hasta hoy. Los historiadores que en los últimos años han disputado el periodo a los cientistas políticos han abordado la transición democrática también, pero han favorecido, como los politólogos y las politólogas, el estudio de la política y un enfoque institucional, en muchos casos aplicados a contextos locales y regionales, mientras los aspectos sociales y culturales han permanecido en gran parte marginados. Muy tempranamente, el politólogo Guillermo O'Donnell alertó sobre los límites de una mirada unilateral, manifestando que, cito, el problema de la consolidación y la expansión de la democracia en Argentina está tan relacionado con la sociedad como con el Estado y la macropolítica. Cierro cita. Mi libro amplía esa mirada desde la historia cultural y demuestra que más allá de las elecciones, la restauración de los derechos políticos y civiles y la reestructuración de las instituciones de gobierno, los argentinos experimentaron y resignificaron la democracia a través de nuevas ideas sobre el sexo y de cambios en las formas de expresión sexual. Producir y consumir el destape en sus diferentes manifestaciones fue una forma concreta de participación en la democratización del país y en la definición de ciudadanía.
Espero que a lo largo de la charla estas contribuciones se hagan evidentes. La llegada de la democracia determinó el surgimiento de una nueva manera de hablar, pensar, mostrar y vivir la sexualidad en la Argentina, muy diferente del pasado. La cultura sexual de los 70 fue en términos generales represiva, conservadora y pacata. El sexo era social y culturalmente marginal y estaba especialmente imbuido de connotaciones negativas, alarmantes y oscuras. Era además asociado con responsabilidades políticas y sociales en detrimento de la subjetividad, la identidad y el deseo. Para los adultos, el sexo era infantilizado y para los jóvenes era presentado como algo peligroso y vergonzoso. La sexualidad y la revolución eran preocupaciones que estaban conectadas en los discursos de la dictadura. En 1977, por ejemplo, el almirante Emilio Massera declaró que los jóvenes eran víctimas de una escalada sensorial. El amor promiscuo precedía y fomentaba la adopción de la fe terrorista. Para todos, pero especialmente para las mujeres, el sexo era homogenizado y esterilizado, y era objeto de control social, legal y cultural. Durante la dictadura, el boletín del Ministerio de Bienestar Social condenaba, por ejemplo, el sexo prematrimonial y advertía a los jóvenes sobre los peligros de la amiga promiscua que había reemplazado a la prostituta como vector de enfermedades de transmisión sexual. En consonancia, el régimen promovía la abstinencia sexual en manuales de educación cívica y moral para estudiantes secundarios que aseguraban que, cito, un matrimonio limpio es fruto de un noviazgo limpio. Esto significa que el noviazgo tiene que ser vivido virtuosamente, con toda la pureza y el respeto que se le debe a la persona amada. Cierro cita. La cultura sexual bajo la dictadura puede resumirse con 5 características. Primero, censura y prohibición de contenidos sexuales, tanto en los medios como en diferentes ámbitos de la cultura. Por ejemplo, desnudos, temas como el orgasmo, el adulterio y el aborto, relaciones entre personas del mismo sexo, libros eróticos y manuales sexuales. En segundo lugar, la patologización y represión de las minorías sexuales. En tercer lugar, la prohibición de la planificación familiar y de políticas de control de la natalidad en hospitales públicos. En cuarto lugar, un énfasis social y gubernamental en la sexualidad reproductiva y en la maternidad como la principal identidad femenina y la contribución social más importante de las mujeres. Y en el quinto y último lugar, la intimidación y el silenciamiento de expertos en salud reproductiva y educación sexual y el rechazo de ambas disciplinas que no tenían espacio ni en las escuelas ni en los hospitales. ¿Cómo cambió entonces la cultura sexual argentina con el regreso de la democracia? Y aquí me voy a concentrar en 3 áreas fundamentales de cambio. La esfera de las representaciones, la esfera de la sexología clínica y la expansión de la planificación familiar, la educación sexual y la lucha por los derechos sexuales. En el campo de las representaciones e ideas, el destape mediático resultó en una sexualización de la cultura sin precedentes, es decir, la liberalización y el exhibicionismo sexual en el cine, la televisión, el teatro, la publicidad y demás ámbitos de los medios y la cultura. Los contenidos sexuales en la gráfica se triplicaron. El 15% de las revistas vendidas eran eróticas. En 1984 solamente, a menos de un año del regreso de la democracia, 24 revistas eróticas fueron lanzadas al mercado. Las películas porno soft encabezaron las listas anuales
de los films más taquilleros. Las novelas eróticas y los manuales de sexología fueron los libros más vendidos, y los contenidos eróticos y de doble sentido inundaron los programas de televisión. Sin censura, los argentinos pudieron disfrutar de películas largamente prohibidas en el país, como El último tango en París de 1972, dirigido por Bernardo Bertolucci, y El imperio de los sentidos de 1976 de Nagisa Oshima. Además, con la llegada de la tecnología VHS, las audiencias locales podían fácilmente alquilar películas pornográficas en los recientemente inaugurados videoclubs. La demanda por estas películas fue explosiva. En 1987 había 3.500 copias legales de Chicholina No. 1, protagonizada por la mundialmente famosa estrella porno Chicholina, y 3.300 copias de Top Gun, el éxito de taquilla protagonizado por Tom Cruise. A simple vista, el destape mediático aparece como unilateralmente sexista. El cuerpo femenino fue utilizado para vender desde televisores hasta revistas y entradas al cine. El destape, como fenómeno mediático, tuvo un cuerpo de mujer. Sin embargo, un argumento del libro es que el destape en los medios no fue ideológicamente consistente ni homogéneo, sino una combinación compleja y contradictoria de nociones anacrónicas y reaccionarias con mensajes liberales y progresistas. Un ejemplo concreto es justamente en las representaciones de las mujeres. Junto a imágenes hipersexualizadas de mujeres objetos, el destape abrió una discusión honesta sobre las necesidades, deseos y miedos sexuales femeninos. El orgasmo, el punto G, las fantasías sexuales femeninas, el sexo durante el embarazo, son algunos de los temas que colonizaron las revistas para mujeres, revirtiendo una larga tradición editorial de silencio y negación de estos temas, así como de un abordaje, cuando ocurría, timorato y superficial. Como consecuencia, el público femenino pasó de ser imaginado como un conjunto de mujeres asexuadas a ser considerado como un conjunto de sujetos sexuales que luchaban activamente en contra de tabúes del pasado que les impedían expresar su sexualidad libremente. Así, representaciones de mujeres objetos coexistían con una nueva subjetivización sexual de las mujeres. La revista Sex Humor satirizaba esta tendencia con Para Vos, que era una parodia de la famosa revista femenina Para Ti, en donde las notas, desde las recetas de cocina a la sección de mascotas y de belleza, eran sobre sexo. Sex Humor además afirmaba que la obsesión con el orgasmo femenino era tal que la palabra orgasmar ya se había incorporado como un término de uso corriente en el lenguaje cotidiano argentino. Otro ejemplo interesante para pensar el destape mediático, sus características y sus límites, es la nueva franqueza sexual. Es que la nueva franqueza sexual, la desnudez y los nuevos niveles de erotismo fueron estrictamente heteros. La ausencia de homoerotismo en el destape es desconcertante. Claramente, la discriminación y la aversión en contra de las minorías sexuales no se iban a revertir automáticamente con el regreso de la democracia. Pero el destape, con sus nuevos niveles de honestidad y audacia, podría haber introducido el debate sobre sexualidades no normativas con cautela, pero con determinación. Este no fue el caso. El destape no cuestionó la heteronorma hegemónica, ni pudo derribar el legado histórico de oscurantismo e intolerancia sexual en contra de la diferencia. Solo para dar algunos ejemplos, revistas como Sex Humor o Eroticón, que desafiaron todas las convenciones de la época, publicando sobre temas tabúes como la pedofilia y la zoofilia, incorporaron el tema de la homosexualidad de manera mínima. En las revistas para mujeres, hasta las más osadas, el lesbianismo fue un tema ignorado. En el cine del destape, las escenas lésbicas fueron infrecuentes y nunca explícitas como en las heterosexuales.
Por otro lado, solo 2 películas de la época, Adiós Roberto y Otra historia de amor, tienen como protagonistas a personajes gays y ambas carecen del erotismo y los desnudos que caracterizaron a las clásicas películas del Destape. En conclusión, el Destape en los medios no fue 100% liberador ni radical, pero tampoco fue 100% reaccionario. De alguna manera, el Destape transformó las discusiones y representaciones sobre sexo, haciéndolas más abiertas, participativas, extrovertidas y atrevidas. Sin embargo, lejos de representar una democratización absoluta y universal del deseo, el Destape estuvo plagado de las tensiones propias de un momento transicional. El Destape se imaginó y promocionó a sí mismo como el motor de una transformación cultural profunda que subvirtió las convenciones sexuales tradicionales. Y aunque así lo hizo muchas veces, fue renuente o incapaz de impulsar un cambio decisivo que hubiera requerido romper con los prejuicios y la discriminación en contra de las minorías sexuales, atacar frontalmente al sexismo y denunciar al machismo. El segundo cambio notable de los años 80 que me gustaría comentarles es el surgimiento y el auge de la sexología clínica, es decir, de un colectivo de expertos sobre sexualidad, institutos para la formación de posgrado en sexología, clínicas sexológicas y la creciente diseminación y acceso popular a información sexual y al tratamiento de problemas sexuales. En la década de los 70, tanto la derecha como la izquierda promovieron una sexualidad conformista, discreta, responsable, reproductiva y conectada con las necesidades políticas e ideológicas de la nación, en el caso de los militares, y de la revolución, en el caso de las guerrillas. En los discursos de ambos sectores había una separación entre el sexo y el sujeto, y la expresión de la sexualidad estaba más dictada por necesidades externas que por motivos y deseos personales. Utilizando discursos de defensa de un estilo de vida cristiano, la dictadura militar promovió la sexualidad reproductiva dentro del matrimonio como una estrategia efectiva para prevenir que se convirtiera en un campo de disrupción social. El régimen asociaba a la libertad sexual con otras libertades y entendía que la falta de restricciones en relación al sexo podía trasladarse fácilmente a otras esferas. Ideas peligrosas sobre sexualidad eran consideradas una amenaza si circulaban sin restricciones, porque podían inspirar subversiones en otros campos, socavando el control social y los principios de disciplina y jerarquía promovidos por la dictadura. Aunque por razones diferentes la izquierda fue tan conservadora en sus ideas sobre sexualidad como la dictadura, criticando a la revolución sexual como una revolución falsa y considerándola una distracción que desviaba energías que debían ser utilizadas en la lucha política y social para la construcción de una sociedad nueva. Por ejemplo, en 1972, la guerrilla marxista Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRTR, publicó Moral y Proletarianización. Este documento promovía la heterosexualidad, la familia monógama, el sexo con fines reproductivos y condenaba a la revolución sexual por convertir a la mujer en un objeto sexual y subordinado al hombre, erotizar la cultura y fomentar los instintos sexuales por sobre el amor. El documento además advocaba por la consagración de la pareja a la revolución, que debía ser central en su relación, y postulaba la maternidad como el destino natural de las mujeres. En resumen, en los 70s, una sexualidad libre, es decir, premarital, extramarital, orientada al placer, no reproductiva, no heterosexual, era calificada como anormal, inmoral o peligrosa. Focalizada en la búsqueda del placer heterosexual, la sexología que emergió en la Argentina de la década de los 80 desafió abiertamente todas estas ideas. Esta sexología estuvo directamente ligada a la historia de exilio
de jóvenes profesionales que dejaron el país durante la dictadura. La mayoría de las principales figuras de la sexología de los años 80, como Laura Caldiz, María Luisa Lehrer y León Guindín, eran jóvenes mujeres y hombres educados en los Estados Unidos en los años 70 y principios de los 80. En democracia, el boom de la sexología fue evidente en el desarrollo y la consolidación de centros educativos dedicados a la formación de terapeutas sexuales, el crecimiento de clínicas sexológicas, la constitución de asociaciones profesionales de sexólogos, la organización de conferencias y encuentros nacionales e internacionales, como el primer Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, que tuvo lugar en Buenos Aires en 1988, y la publicación de revistas especializadas en la materia. La sexología fue el motor de un verdadero destape heterosexual, evidente en el boom de los talleres sexuales y la terapia sexual en el país. La sexología impulsó un cambio de paradigma para pensar el sexo. Primero, promovió activamente lo que los sexólogos llamaban el alfabetismo sexual, es decir, el conocimiento sobre sexualidad y el propio cuerpo. La ausencia histórica de educación sexual en las escuelas y en la familia, el silencio y la estigmatización de las discusiones sobre placer sexual, la falta de atención de problemas sexuales por parte de los médicos y la censura de la última dictadura habían dejado a muchos argentinos y especialmente a muchas argentinas desinformadas, frustradas e infelices. Además de promover el alfabetismo sexual en talleres, terapia, medios de comunicación y la educación universitaria en la formación, por ejemplo, de psicólogos, ginecólogos y urólogos, la sexología legitimó la búsqueda del placer como el objetivo principal de la sexualidad, contradiciendo el énfasis en la procreación promovido en la década anterior. La sexología impulsó la idea de que una sexualidad plena y feliz era esencial para la liberación individual y colectiva. El acceso a información sexológica en los medios, libros, con terapeutas especializados, visibilizó problemas tabús en la sociedad argentina, como la eyaculación precoz y la preorgasmia, y legitimó una narrativa donde la sexualidad era un componente central del bienestar físico, emocional y mental de la persona y debía discutirse de manera franca e independiente de la reproducción. Voy a pasar ahora a la tercera área de transformación que mencioné al principio, la salud reproductiva y los derechos sexuales. En la década anterior, en los años 70, dos decretos, uno de 1974 y de 1977, del tercer peronismo y de la dictadura respectivamente, prohibieron las actividades relacionadas a la planificación familiar en la Argentina, afectando seriamente el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos. Durante todo el periodo, la educación sexual en las escuelas también estuvo prohibida. Con el regreso de la democracia, los y las expertas en salud reproductiva y educación sexual alcanzaron niveles de activismo y organización sin precedentes. El gobierno del presidente Raúl Alfonsín hizo poco a nivel de políticas concretas, una tarea que quedó en manos de gobiernos municipales y de instituciones privadas como la Asociación Argentina de Protección Familiar, la AAPF. Debido a que la mayoría de los y las miembros fundadoras de la AAPF trabajaban en hospitales y centros de salud pública y eran jefes de departamentos de residencia, los primeros programas de la AAPF tuvieron lugar en estas instituciones y con pacientes de bajos recursos. Más tarde, la institución abrió sus primeras clínicas en diferentes ciudades del país, donde las pacientes debían pagar un pequeño monto por los servicios. La AAPF podía ofrecer sus servicios a bajos costos porque recibía la asistencia financiera de la IPPF, the International Planned Parenthood Federation, y porque las empresas farmacéuticas le donaban píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y profilácticos o se los vendían a muy bajo costo.
Los laboratorios estaban particularmente interesados en promover los anticonceptivos orales debido a la falta de información tanto de médicos como de pacientes y de la resistencia inicial de los ginecólogos, quienes en base a diferentes ideas, a la falta de experiencia y de conocimiento, se negaban a recetarlos. El presidente de la APF, Héctor Peña, recordaba estas dificultades en estos términos, cito: tuvimos que luchar contra el miedo, la ignorancia, la incomprensión, la indiferencia, los prejuicios, el egoísmo y los intereses mezquinos en todos los niveles hospitalarios, y sobre todo en aquellos en que uno creía que iba a ser más comprendido, como entre los directores, los jefes de servicio y los médicos, que aún hoy, esta entrevista ocurre a fines de los años 80, aunque parezca mentira, no hemos logrado vencer. Cierro cita. Aparte de fomentar la apertura de clínicas de salud reproductiva y lograr la anulación de ambos decretos, expertos como los de la AAPF abrieron un debate público sobre una idea importantísima: los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Después de 1983, por ejemplo, la Asociación Argentina de Planificación Familiar adoptó la definición de planificación familiar propuesta por las Naciones Unidas en 1968, según la cual, cito, los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Cierro cita. De esta manera, la lucha por los derechos reproductivos instaló la discusión por los derechos humanos en un espacio diferente al de la dictadura y sus víctimas. De hecho, mientras las organizaciones de derechos humanos promovieron el derecho a la vida y el derecho a la integridad física como aspectos fundamentales de la democracia, la sexualidad se convirtió en una esfera para repensar originalmente los derechos humanos. Las minorías sexuales, las feministas y los expertos en salud reproductiva abrieron una discusión sobre la libre elección sexual, la anticoncepción y la educación sexual como derechos inalienables y universales que la sociedad debía defender y el Estado debía reconocer y proteger. La sexualidad se convirtió además en un factor fundamental para repensar la ciudadanía. Al denunciar y discutir la discriminación sexual, las identidades sexuales, el acceso a la anticoncepción y la violencia sexual, los activistas gays, las militantes lesbianas, los expertos en planificación familiar y las feministas reformularon la idea de ciudadanía al incluir el género y la sexualidad como áreas para su definición y su expresión. Con el regreso de la democracia, los activismos feministas y gay resurgieron de manera poderosa, con una visibilidad pública y unos niveles de organización nacional sin precedentes, mientras la militancia lésbica emergió con fuerza a fines de los años 80, poniendo fin a una larga historia de silencio. Las organizaciones sumaron miembros, las protestas y demostraciones se hicieron recurrentes, las publicaciones y los congresos se multiplicaron, y algunos y algunas activistas alcanzaron gran popularidad debido a la atención de la prensa, la radio y la televisión. Los derechos sexuales fueron un componente central dentro de las demandas de la militancia feminista, homosexual y lésbica. La sexóloga Diane Richardson ha argumentado que los derechos sexuales se construyen discursivamente en defensa de prácticas, identidades y relaciones. En este sentido, la militancia argentina de los 80s conceptualizó una ciudadanía sexual y se movilizó por los derechos de la misma de una forma sin precedentes históricos. El derecho al placer, la autodeterminación sexual y reproductiva, el derecho a la autodefinición y la libre expresión sexuales, el derecho al acto sexual consentido, el derecho a la libre elección sexual de pareja y el derecho al reconocimiento legal de todo tipo de relaciones sexuales y románticas. La militancia articuló sus demandas con un derecho de lenguajes sexuales que representó otro destape, uno que expuso y denunció al concepto de ciudadanía como la institucionalización de la heterosexualidad y del privilegio masculino. Además de criticar al destape comercial y ofrecer narrativas e imágenes alternativas, las feministas y los activistas gays y lesbianas
colocaron al ciudadano sexual en el centro de una definición de democracia inclusiva que requería el reconocimiento y el respeto por los derechos sexuales. A través de sus luchas, estos militantes, estas y estos militantes, se transformaron ellos mismos en la encarnación de un destape. Al exponerse a la sociedad, pusieron al descubierto el sufrimiento y la discriminación de los sectores que representaban. Por ejemplo, la lucha feminista de los años 80 por el acceso a la anticoncepción, la educación sexual y el derecho al aborto, cuestionó el rol tradicional de las mujeres en la construcción de la nación a partir de la maternidad y postuló un modelo alternativo en donde las mujeres controlaban y disponían libremente de su fertilidad. Las feministas desafiaron en los años 80 casi por primera vez de manera pública la tríada feminidad, maternidad, patria, en la que la mujer era un útero al servicio de la nación patriarcal, proponiendo la idea de la mujer como sujeto sexual con derechos sexuales que excedían los derechos reproductivos y para la cual el deseo y el placer eran componentes centrales de su identidad. El regreso a la democracia también produjo el destape de las minorías sexuales, como lo ejemplifica en 1984 la fundación de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. El motor de este destape fue el activismo centrado en dos objetivos: terminar con la discriminación sexual y eliminar la persecución y la detención policial que continuó durante la transición democrática. Ambos objetivos desnudaron una crítica poderosa que la CHA manifestó en su primera solicitada: con discriminación y represión no hay democracia. El reclamo por el derecho a ser persona fue clave para la lucha en contra de la discriminación sexual. Reprimir y negar la propia sexualidad y sufrir la violencia y la represión social y estatal anulaban la subjetividad. El derecho a ser persona fue parte, el derecho a ser persona fue parte de la lucha por la resignificación de los derechos sexuales como derechos humanos y de repensar la vida en una democracia verdadera para todos y todas. La CHA introdujo la discusión sobre el derecho a la libertad sexual, a la seguridad sexual del cuerpo y a la autonomía sexual como derechos humanos. Este argumento de la CHA en los años 80 fue pionero. La ONU recién incluyó por primera vez estas cuestiones en el debate sobre derechos humanos en el año 1993. El concepto de ciudadano homosexual, por su parte, fue clave para cuestionar las promesas incumplidas de la democracia y llamar la atención sobre la falacia del concepto de ciudadanía como abstracto y universal. El ciudadano era en realidad una construcción sexogenérica que escondía la preeminencia de los ciudadanos heterosexuales como sujetos reales de derecho. Detenciones ilegales, discriminación laboral, violencia física y psicológica dejaban al descubierto no solo la negación de derechos sexuales propiamente dichos, sino también de derechos sociales, económicos y hasta políticos. Para darles un ejemplo, aunque de difícil aplicación, una ley electoral de Buenos Aires, aprobada a mediados de los 40 y vigente en los años 80, incluía una cláusula que prohibía el voto de individuos gays por razones de indignidad. Los militantes gays sabían que la ciudadanía plena y la igualdad ante la ley eran fundamentales para la inclusión efectiva en la nación y el funcionamiento de una democracia real. Para finalizar, me gustaría cerrar con 3 reflexiones generales sobre la historia de la sexualidad en los 80, concentradas en 3 ejes. Una reflexión sobre la democracia, una reflexión sobre la modernidad y una reflexión sobre el mercado que de alguna manera ponen en diálogo estos aspectos que he reseñado durante la charla. En relación a la democracia, más allá de las elecciones, la restauración de los derechos políticos y sociales y la reestructuración de las instituciones de gobierno, los argentinos experimentaron y resignificaron la democracia
a través de nuevas ideas sobre el sexo y de cambios en las formas de expresión sexual. Al mandar cartas de lectores a columnas sobre sexualidad, enviar cuentos eróticos a semanarios para su publicación, comprar revistas eróticas, concurrir a terapia sexual y participar de talleres sexuales, denunciar la violencia sexual en contra de las mujeres, organizarse por derechos reproductivos, protestar por la represión policial en contra de la comunidad gay y hacer campañas para la introducción de la educación sexual en las escuelas, diferentes grupos de argentinos y argentinas conectaron efectivamente la sexualidad con principios democráticos como la participación, el activismo, la libertad de expresión y la autoexpresión. Una historia del destape enriquece nuestra comprensión de la transición democrática porque demuestra que para los argentinos la sexualidad como discurso y como práctica fue un área en la que la democracia se vivió y se disfrutó de una manera tan palpable como ocurrió en las elecciones, marchas y demostraciones. En otras palabras, producir y consumir el destape en sus diferentes manifestaciones, desde filmar una película, comprar una revista erótica o asistir a una marcha de la comunidad homosexual argentina, fueron una forma concreta de participación en la democratización del país y en la definición de ciudadanía. En relación al punto sobre la modernidad, el destape fue un símbolo de adultez nacional. En un ensayo publicado durante la dictadura en 1979 en el diario Clarín, la escritora y compositora María Elena Walsh denunció la censura de la dictadura que infantilizaba a las audiencias, llamando a la Argentina un país jardín de infantes. Walsh decía en esta nota que Argentina era una nación habitada por niños que tenían, cito, el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Cierro cita. Walsh afirmaba que los censores justificaban sus prohibiciones en nombre de la protección de la sociedad, pero que en realidad, en los sistemas democráticos de todo el mundo, la libertad de elección no destruía familias, no pervertía la juventud, ni desintegraba a la comunidad. Las prohibiciones, en cambio, fomentaban el atraso y la ignorancia, impidiendo que los ciudadanos pensaran e imaginaran. Frustrada, la autora llamaba a terminar con la censura, reclamando a las Fuerzas Armadas, déjennos crecer. El pedido de Walsh fue desoído, por supuesto, por la dictadura, y es por ello que el destape en los 80s y la consiguiente sexualización de los medios significó la recuperación metafórica del ejercicio de la mayoría de edad entendida como la libertad para decidir qué leer, qué ver y qué escuchar. En este sentido, para muchos comentaristas culturales, el destape representó un salto hacia adelante, una estrategia para alcanzar el futuro, para poner a Argentina a la altura del resto del mundo moderno. El jefe de redacción de la revista Hombre, una publicación icónica del destape, expresaba esta idea cuando afirmaba que su revista era, cito, una pequeña colaboración en la tarea de hacer ingresar a este país en el siglo XX, cierro cita. Para sus admiradores, el destape permitía a la Argentina sumarse a una corriente cultural de libertad sexual que en gran parte del mundo había comenzado en décadas anteriores. El último punto es sobre el mercado, y con esto cierro. Mi libro demuestra que la sexualidad se trata de prácticas, identidades e ideologías, pero también de la creación, comercialización y consumo de productos de mercado, en este caso productos culturales, libros, revistas, cómics, películas. Por el lado de la producción y comercialización, por ejemplo, las editoriales fueron criticadas por las enormes ganancias que obtenían con las revistas eróticas y los cómics eróticos. Los editores respondían llamando la atención sobre la naturaleza de una economía capitalista y cuestionando por qué nadie cuestionaba las ganancias de las industrias alimenticia o textil. Preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre vender zapatos y revistas pornográficas?
Pensar en la sexualidad y el mercado abre históricamente una discusión interesante sobre la libertad de expresión, la regulación y la construcción social del gusto. Por el lado del consumo, el libro muestra la centralidad de la sexualidad para el ciudadano consumidor, tomando el concepto acuñado por la historiadora Elizabeth Cohen. Con el regreso de la democracia, tener la opción de comprar una novela erótica, comprar un manual de sexología, alquilar una película porno para ver en casa, todas estas prácticas de consumo que habían sido difíciles o imposibles en la década de los 70, conectaron a los argentinos con la vida cotidiana en democracia, pero también con la experiencia de la ciudadanía en relación con los derechos del consumidor, fundamentalmente centrados en la libertad de elección. Para concluir, mi investigación propone entender el destape en las películas, la televisión, las revistas y los periódicos, pero también otros destapes, el de las mujeres, las feministas, las minorías sexuales y el destape encabezado por sexólogos, educadores sexuales y expertos en salud reproductiva. Todos estos destapes surgieron en el mismo contexto político, social y cultural postdictatorial, pero tuvieron motivaciones y objetivos diferentes y participaron y se beneficiaron de la democracia en formas distintas. Juntos contribuyeron a revelar diversos aspectos de la cultura sexual argentina que estaban ocultos, reprimidos o velados, y a pesar de algunas semejanzas y coincidencias entre sí, cada uno de estos sectores lo hizo de una manera propia y distintiva. En consecuencia, el destape de los 80 fue una manifestación comercial de la cultura de masas, pero también fue un proceso de descubrimiento y liberación sexual, individual y colectivo, de militancia y de denuncia social del sexismo, la homofobia y la injusticia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahí veo los aplausos que van apareciendo. No sé si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano, escribirla en el chat. No quiero monopolizar. Jacqueline tiene una... Jacqueline tiene una pregunta. Sí, Jacqueline, adelante. Muchas gracias. Natalia, felicitaciones, muy interesante lo que nos acabas de exponer. Tú observas el tema del destape desde varias perspectivas y terminaste esto como parte de una cultura de masas. Mencionabas la venta, no sé, el acceso a películas, manuales y etcétera. Pero mi duda es, tuviste la oportunidad, porque tú has visto un poco de prensa, por lo que veo para tu estudio, de ver, por ejemplo, qué pasa con la sexualidad y el destape como objeto de consumo, cómo lo usa, por ejemplo, el discurso publicitario, porque tengo la sensación de que esas revistas son de un nicho, son consumidas por una minoría, por decirlo de alguna manera, aun cuando sea una minoría muy grande. Pero ya cuando hablamos de una cultura de masa, por ejemplo, a través del discurso publicitario, a veces vemos contradicciones, porque vemos una sociedad muy destapada y sin embargo no todo el mundo está dispuesto a comprar un producto que se vende de una determinada manera. ¿Ves contradicciones en eso, en esa etapa? No sé si quieren que conteste que juntemos preguntas y contesto todo junto, le contesto a Jacqueline y después avanzamos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta aún, pero si no... Le contesto, bueno. Pero yo puedo agregar a esa pregunta, aprovechar datos sobre... Tú presentaste muchos datos sobre las revistas en un comienzo, entonces yo quería saber si podías también referirte como a la metodología, digamos, para encontrar estas revistas, dónde está, cómo fue como esa parte del trabajo, que creo que también ahí hay alguna relación con la pregunta de Jacqueline. Gracias. En relación a la pregunta de Jacqueline sobre las tensiones en esta cultura de masas, creo que lo que tiene que ver, es decir, considerando el destape mediático, la sexualización de los medios, creo que fue, en términos generales, un fenómeno bastante democratizante.
¿no? Y en este sentido, por eso aplico el concepto de cultura de masas, porque de alguna manera los contenidos televisivos, los contenidos radiales, los contenidos de la gráfica, las películas, llegaban a diferentes clases sociales, diría a casi todo el país. Entonces tenía un efecto democratizante a dos niveles, a nivel de clase, pero también a nivel geográfico. En algún punto el tema de las películas y del teatro, menos democrático tal vez que los otros medios, porque en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños en el interior de Argentina no llegaban estas obras de teatro o no llegaban estas películas. Pero en las grandes ciudades en general, y en las ciudades de mediano tamaño, digamos, el acceso era bastante democrático. Creo que aún en el mercado de revistas, el mercado estaba muy segmentado para poder abordar distintos sectores sociales. Entonces es muy claro, por ejemplo, en revistas eróticas dirigidas a hombres, la producción de diferentes tipos de revistas para diferentes tipos de consumidores. Entonces tenemos revistas como la revista Hombre, que era una copia más o menos de la revista Playboy. Playboy llega a Argentina en la segunda mitad de los 80, de hecho también, pero Hombre era de producción, de creación, conceptualización y producción nacional, y Hombre estaba orientada a un consumidor sofisticado, de clase media, media alta. Era evidente en el tipo de notas, era evidente en el tipo de entrevistas, era evidente en el tipo de producciones fotográficas, hasta físicamente en el papel, ¿no?, en el que se producía la revista. Pero después había revistas de menor costo, menos sofisticadas, con menores costos de producción, que apuntaban a segmentos de menores recursos. Creo que la extensión más importante que se ve en el mercado de consumo viene a partir de los sectores ultracatólicos, que liderados por la Iglesia Católica representan el movimiento más profundo del contradestape, y que de alguna manera intervienen y tienen una acción muy, muy movilizante en contra de los productos del destape, llamando a boicotear revistas, llamando a boicotear programas de televisión, llamando presentando denuncias judiciales en contra de obras de teatros y de cines por la proyección de películas. Creo que esos sectores ultracatólicos que se embanderan, que adoptan la bandera del contradestape, son los que realmente, para contestar concretamente a tu pregunta, representan el grupo, si lo vamos a pensar en términos de cultura de masas, el grupo que realmente genera una tensión dentro de ese mercado en base a concepciones religiosas e ideológicas, ¿verdad? Pero en términos, si uno ve estadísticas, si uno ve estadísticas que tienen que ver el consumo de estos productos culturales, en general eran muy bien aceptados, y digo nuevamente, hasta un punto donde se encuentran productos segmentados en el mercado que permiten de alguna manera una llegada amplia. María, en relación a tu pregunta sobre la metodología, es una pregunta interesante, porque lo que ocurre con muchos de estos, no con todos, pero con muchos de este tipo de revistas, es que, como ocurre en general con este tipo de producciones pornográficas o eróticas, no hay archivos dedicados, y de alguna manera los archivos oficiales, las bibliotecas nacionales, los archivos nacionales, no se han preocupado, por diversas razones, de conservar, ¿no?, este tipo de revistas. Entonces, de alguna manera tuve que hacer un trabajo muy exhaustivo de detective, combinando lo que pude encontrar en, por ejemplo, archivos tradicionales como las hemerotecas de la Biblioteca Nacional, que es la más importante de la Argentina, trabajando en archivos como el CEDINSI,
que a partir de donaciones particulares ha aumentado de alguna manera ha aumentado el volumen de este tipo de producciones, pero fundamentalmente con la ayuda de coleccionistas privados que me han permitido tener acceso a sus colecciones. Entonces, aún revistas que yo ni sabía de la existencia, los encontré a partir de estos coleccionistas privados. De alguna manera yo también me convertí en una coleccionista privada, porque cuando empecé hace muchos años, es decir, yo llego a este tema por una cuestión más de coleccionista, porque estaba muy interesada en estos productos culturales de esta época. Entonces empecé a coleccionar y me empecé a interiorizar y empecé a comprar yo misma cuando iba a ferias en Argentina o por internet, a comprar muchas publicaciones que son muy difíciles de conseguir. Así que bueno, fue un trabajo detectivesco. Y la gran ayuda que tuve, más allá del trabajo detectivesco, es tener acceso a los archivos de la editorial Perfil, que fue la editorial que publicó algunas de las revistas más importantes del Destape, Hombre, Mujer 10, que fue la revista femenina más importante de los 80s, Adultos, que era una revista de sexología, Libre, que fue la revista más importante de interés general del Destape. Entonces el acceso al archivo de Perfil, de alguna manera, me simplificó mucho la vida en ese sentido, porque en ese lugar pude encontrar las colecciones completas de las revistas icónicas del Destape. Muchas gracias. Interesante. Tenemos una pregunta de Brandy Townsend. Hola, disculpa por tener la cámara apagada, la niña estaba protestando antes. Yo tenía una pregunta acerca de la sexología. Natalia, comentaste que la sexología de los años 80 fue muy distinto de las ideas de los años 70. Y hay mucho como profesionales de salud y de psiquiatría y bueno, los sexólogos que se entrenaron en lugares como Estados Unidos y cosas así. ¿Podrías comentar un poco más acerca de eso? Me pregunto si es una respuesta, si eso fue como una respuesta a la cultura del Destape, o si fue como si fue la causa, o fue como un efecto, o fue como un poco como dialéctico el proceso de cambios en ideas de sexología en ese sentido. Y también me imagino que tenía que ver con la generación o sea, las distintas generaciones, porque los que fueron a otros países para entrenar fueron también como parte de esa, no sé, generación que fue reprimida sexualmente. Así que, no sé, me interesó mucho eso, y si podrías comentar un poco sobre eso. Y también había una imagen sobre un congreso internacional o latinoamericano de sexología. Había como otras ideas similares pasando en otros países, o Argentina fue como pionera en ese sentido, o en Latinoamérica, o cómo fue como la conversación transnacional sobre la sexología. Gracias, Brandy. Sí, el tema con la sexología es un tema interesantísimo, porque como disciplina, es decir, tiene una historia anterior, pero la sexología que precede a la sexología de los 80s es completamente distinta. Es una sexología que en realidad estaba monopolizada por médicos hombres, estaba ligada fundamentalmente al estudio de patologías sexuales, y con esto básicamente es un eufemismo para decir homosexualidad, ¿no? Eso era la sexología.
Así que era en términos generales, era una disciplina completamente diferente a la disciplina que surge en los 80s, que en los 80s tiene que ver con, como comentaba en la charla, básicamente la recuperación de la idea del placer heterosexual, el tratamiento de disfunciones y de problemas sexuales, tiene que ver con un campo totalmente diferente de estos jóvenes sexólogos que se forman fundamentalmente en Estados Unidos y que vienen con estas ideas totalmente innovadoras, pensando en la formación de sexólogos como un estadio de posgrado en la Argentina. Y cambia totalmente también las características demográficas de la sexología, porque lo que ocurre es que si la sexología anterior como tal eran médicos varones, con la sexología de los 80s se feminiza mucho más, hay una mayor cantidad de mujeres sexólogas, y esto tiene que ver justamente por la importancia de las mujeres como pacientes de estas sexólogas. Y también tiene que ver con una diferencia en el tipo de formación de estos sexólogos, que en su mayoría eran o psicólogos o psicoanalistas, es decir, que en vez de venir de la medicina, estas nuevas generaciones que se forman en Estados Unidos y luego abren estos centros de formación de posgrado en la Argentina, son psicólogos o psicoanalistas. Es decir, que el balance entre lo biológico y la salud mental cambia, ¿no? Y esta sexología está mucho más preocupada para entender la sexualidad en relación al bienestar del individuo en general y la salud mental en particular. En relación a, esto es un fenómeno que en Argentina es muy importante, pero es un fenómeno bastante pan-latinoamericano, y el otro eje importante en la región es Colombia. Lo que ocurre también es la intervención de una asociación para la formación de sexología de educadores sexuales de Suecia, que otorga becas muy generosas a sexólogos latinoamericanos para que se vayan a formar a Suecia. Entonces hay también una generación de estos argentinos que van a continuar sus estudios allí, y después se traslada ese programa dedicado solo a latinoamericanos a Colombia. Entonces, ese también se convierte en un eje. Pero este es un fenómeno, es decir, muy regional, y que tiene que ver con el surgimiento también de publicaciones sobre sexología, que tiene que ver con estos encuentros, que tiene también que ver con el dinamismo de estos sectores que comienzan a traer con asiduidad a expertos estadounidenses que vienen a la Argentina a dar charlas, a dar cursos de formación. Es un fenómeno realmente muy interesante y muy complejo, y también es muy rico lo explosivo, ¿no?, del crecimiento en tan poco tiempo, ¿no?, y la consolidación en tan poco tiempo. Ay, no sé si Joaquín tiene una pregunta. Brandy, no sé si tienes otra o se quedó la mano arriba. No. Muchas gracias. Pero bueno, yo puedo comentar que es un agrado conocerte, aunque virtualmente. Natalia, yo estoy de postnatal ahora, pero yo doy clases sobre historia de género y sexualidad en el instituto, Sí, así que es súper, ojalá que podamos como conversar en persona. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Joaquín. ¿Qué tal? Bien, saludos desde Perú. Muy interesante su charla, doctora. Yo también me dedico a temas de sexualidad, y lo que me pareció bastante importante de su charla es que yo puedo ver una comparación con lo que pasó con el caso peruano, ¿no? Y también quería preguntarle si podría existir una teorización acerca de las democracias y una liberación de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros llegamos a este estadio de democracia en el año 1980, después de 12 años de dictadura militar, ¿no?
Y justamente yo también he analizado en mi tesis de pregrado cómo a partir de los años 80 hay esta liberalización de la sexualidad muy fuerte, que se expresa precisamente a través de periódicos, de las fuentes que usted misma usa para el caso argentino, pero bueno, yo lo usé para el caso limeño, ¿no? Y hay cine pornográfico, revistas pornográficas, cierta aparición de un discurso homosexual, ¿no? Y quería preguntarle eso, si hay una propuesta de teorización de estas cuestiones de democracia con sexualidad, ¿no? Lógicamente, expresadas, claro, con sus principales diferencias, ¿no? Usted explicó que para los años 70 en Argentina era muy reprimida esta cuestión, pero yo veo que en los años 70 en el Perú, a pesar de tener una dictadura militar y este ideal de masculinización de las dictaduras militares, aparecen pues discotecas para gente homosexual, para gente lesbiana, restaurantes, cafés, teatros en los cuales se presentaban actrices desnudas, ¿no? Entonces, creo que también hay una diferencia, ¿no? Pero bueno, en resumen, mi pregunta sería si hay una propuesta de teorización de esta relación entre democracia y sexualidad, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Joaquín. Creo que la pregunta es muy interesante y es una pregunta que distintos especialistas, como vos en tu caso de Perú, pero conversando. La perdimos, parece. Contestarla específicamente porque creo que este es un campo en construcción de alguna manera, historiográficamente. Entonces creo que es interesantísimo pensar, a futuro este fenómeno en el Cono Sur, o casi en América del Sur por lo menos, o si no en América Latina en general, no, pero por lo menos en América del Sur y en el Cono Sur en particular, las coincidencias y las comparaciones, ¿no? Que tienen que ver con qué ocurre en los distintos países de la región en relación a la pregunta, bueno, ¿cómo cambia la sexualidad después de las caídas de las dictaduras? Pero es un campo en construcción. Entonces creo que lo que es interesante es que los distintos países tienen distintas cronologías con distintas características, como vos lo señalabas. Entonces poner en discusión, ¿no?, los casos peruano, chileno, argentino, uruguayo, brasilero, sería interesantísimo. Lo que ocurre es que, es decir, es un campo que recién comienza, ¿no?, en este sentido, porque creo que el estudio de la transición como objeto histórico recién comienza, ¿no? Creo que los historiadores estamos llegando un poco tarde en los 80s, digamos, los 80s en Argentina, los fines de los 80, los 90 para Chile, los 80 para Perú, es decir, creo que como objeto, que no, es decir, más allá de la historia de la sexualidad, los historiadores tienen que pensar con más profundidad y darle más riqueza al abordaje. Así que, es decir, creo que a medida que más historiadores se vayan interesando en estas temáticas, más sabremos y más podremos comparar entre los casos. Creo que ahora es complicado establecer con fundamento esas comparaciones porque faltan los elementos. Sería buenísimo de acá a unos años poder programar un volumen coeditado donde podamos charlar de todas estas cuestiones de manera comparativa. Muchas gracias, Natalia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No quiero dejar a nadie fuera, pero quisiera agradecerte, Natalia, ha sido realmente fascinante. Yo creo que uno queda con muchas preguntas, sobre todo por el aspecto comparativo, digamos, y ahí ha sido también interesante que tenemos público en Perú, en Argentina, desde Chile, no sé si alguien más. Tú mencionabas el caso de Colombia, pero creo que como que aparece un mundo ahí que tal vez uno a veces no ha visto, y ahora, claro, uno empieza a pensar
donde lo ha visto y lo recuerda, ¿verdad? Así que con eso y en nombre del Instituto de Historia te quisiera agradecer esta presentación y bueno, nos estaremos viendo y dejo desde ya invitados a todos y todas al próximo Residencias en Historia que estaremos anunciando prontamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan buenas noches. Gracias, Buenas Natalia. noches, chao, muchas gracias por venir. Chao, Gracias, gracias. Verani.